vamos a seguir leyendo la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, lo que estamos leyendo en la parte final del programa, capítulo 9 hoy, porque en los programas anteriores ya hemos leído los demás capítulos y también los hemos compartido, los hemos comentado, así que hoy, si tiene ahí su Biblia, o si después va a escuchar el programa grabado, el texto es primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 9. Leemos todo primero y luego lo vamos andando más versículo por versículo. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien. Este capitulito habría que enseñarlo en las reuniones de pastores, entre comillas. Hay reunión de pastores. Che, sería bueno que alguno les predique 1 Corintios capítulo 9, porque es para ellos. En particular, les va a hacer muy bien. Es para todos los creyentes, pero les va a hacer muy bien que lo aprendan, porque después le van a enseñar a sus hermanos, ¿sí? Vos aprendés y le enseñás a tus hermanos. Bueno, es para todos los hijos de Dios. Cuando dije que es para los pastores, no quise decir que no es para los creyentes, que no son pastores. Es para todos, pero el pastor lo tiene que aprender primero, porque después lo tiene que enseñar. O sea, es para su vida, para que él lo aprenda, para que lo viva, para que lo ponga por obra, para que sea ejemplo, y luego le tiene que transmitir eso mismo que él aprendió a sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dijimos que la carta a los Corintios está escrita, la primera y la segunda carta, inspirada por Dios al apóstol Pablo, tomando todos los problemas que surgían en Corintio para corregir esos problemas, porque surgían todas estas cuestiones. Los corintios todavía no tenían todo el evangelio revelado, no habían crecido, eran unos niños, estaban muy pequeños en cuanto a su crecimiento en el camino de Jesucristo, y uno no puede permanecer siempre un niño en Cristo, porque uno tiene que ponerse a trabajar para Cristo. Tenemos que llegar con las manos, habiendo hecho la obra que el Señor nos ha encomendado a todos. ¿Por qué? Dice usted, a mí el Señor no me encomendó nada. Mentira, porque el Señor le encomendó a todos a predicar su nombre a la gente que no lo conoce. Y le ha dado dones, según dice la Biblia, el Espíritu Santo a todos los creyentes, según el Espíritu Santo quiso. Por lo tanto, está el don, está la fortaleza, está la verdad, está el poder del Evangelio, está la palabra, está el mandamiento, está la comisión que Dios les ha dado a todos los creyentes. Cada uno hará aquello que el Señor le manda a hacer. Por lo tanto, no podés quedarte como un niño, porque un niño no puede trabajar en la vida natural. Y en el camino del Evangelio, alguien que permanece como niño en Cristo no va a poder hacer aquello que el Señor le ha puesto por delante para que lo haga. Y cuando llegue a la presencia del Señor, va a llegar con la mano vacía y va a tener mucha pérdida, ¿sí? Mucha pérdida. Bien. Algunos dirán, bueno, a mí me importa, así decía el pastor Abel, lo único que quiero es entrar al cielo allá en un rinconcito. No conocen lo que dice la Biblia, porque las recompensas en el cielo tienen que ver, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿y para qué quiero recompensas si vamos a estar en el cielo? Ahí va a ser todo maravilloso, ¿no? Es que vos pensás las recompensas como las recompensas de la tierra. Pero José dijo que había mucha diferencia entre las cosas terrenales y las celestiales. No se pueden entender de manera directa, ¿sí? Porque no son iguales. No es igual el cielo, lo celestial, que lo terrenal. Hay mucha diferencia. Si bien hay cosas que son comparativas, que Jesús las explicó con cosas de la tierra, para que las entendamos, no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando yo digo recompensa, ¿no? Por ejemplo, trabajo, me esfuerzo, soy un buen obrero y el patrón me va a dar alguna recompensa, ¿no? Por ahí me va a pagar un poco más porque ve que soy... entonces pensamos la recompensa en eso, en algo que se gana, en algo que me lo merezco y que por lo tanto me va a dar un beneficio, es una recompensa que se le da a una persona por algo, ¿no? ¿Viste cuando encontrás una billetera y están los documentos y decís, uy, esta persona perdió los documentos, a ver dónde vive, uy, se lo voy a llevar porque está desesperado? Entonces vos vas, te movés, a lo mejor tenés que hacer una hora de viaje porque la persona perdió los documentos lejos de su casa y le llegás a la casa y le decís, mire, yo encontré estos documentos, son suyos, acá está la dirección, uy, y te agradece, y te da un abrazo y te dice, y entonces te regala algo, te da, qué sé yo, hoy en día, no sé, tomás 5.000 pesos. Porque me ahorraste en los trámites, todo el lío que me ha perdido. Te da una recompensa, ¿no? Entonces nosotros pensamos las recompensas de esa manera. Pero llegar al cielo sin recompensa por no haber hecho lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer,
no es nada grato, porque la eternidad no termina nunca, ¿sí? Y lo que no hayamos hecho acá en la tierra para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, no lo vamos a poder hacer en el cielo, ya se perdió la oportunidad. Por lo tanto, ingresaremos a la eternidad sin haber hecho cosas que luego no vamos a poder hacer allá. Es una pérdida. ¿Se entiende? Y si hay cosas que no pudimos hacer acá, no llegamos tan no sé cómo decirlo, pero pareciera que el cielo no nos va a gustar demasiado. ¿No? Usted dirá, ¿por qué no puede explicar eso? Porque yo no fui al cielo, por eso no lo puedo explicar. Nadie fue al cielo. Entonces no puedo explicar de manera precisa lo que es una recompensa en el cielo. Solo me guío por lo que el Señor dice en su palabra. El Señor no quiere que lleguemos sin recompensa al cielo, porque alguna cosa tiene que ver la recompensa que vamos a obtener por haber servido a Cristo en la tierra con la eternidad que vamos a vivir con Cristo. No sé qué tiene que ver, porque Jesús no lo dijo. Y cuando Jesús no dice algo, nadie tiene que inventarlo. Pablo subió al cielo, vio el cielo, entendió lo que es el cielo, pero no lo pudo explicar, no encontró palabras. Si no la encontró el apóstol Pablo, te pensás que yo la puedo encontrar, pero ¿sabe qué? Me corto la lengua antes de decirle, no voy a encontrar cómo definirte el cielo. Pero una cosa es segura, Dios no quiere que lleguemos a su presencia aquel día para empezar la eternidad, porque Dios nos ha salvado, sin recompensa. No quiere que lleguemos sin recompensa. Por lo tanto, para tener la recompensa, hay que trabajar para el Señor. Bueno, gloria a Dios. ¿Me entendió? Hay que trabajar. Al cielo hay que llegar con recompensa. Es lo que el Señor dijo, ya explicó la parábola, ¿no? El que vino con un talento le dijo, Señor, me diste un talento, tenía un miedo bárbaro, sé que sos severo, qué sé yo, por ahí me equivoco, no sé, así que escondí el talento, no lo quería perder, acá está, tomá, llévatelo, no me venga con problemas, ¿no? Y el Señor le dijo, este es siervo infiel, malvado, mal siervo, ¿cómo que no hiciste nada? Bueno, está bien clarito que no se puede llegar a la eternidad sin recompensa. Hay que trabajar para el Señor. Bueno. ¿Por qué estaba diciendo esto? Ya me olvidé. Bueno, leyó conmigo. Los corintios se quedaron como niños. Y como niños no podés hacer lo que el Señor te manda hacer. De ahí fue que empecé a hablar de la recompensa. Tenés que crecer, tenés que edificar tu vida. Tenés que conocer al Señor. Y hacer lo que el Señor te mande a hacer de la mejor manera para agradar al Señor y glorificar su nombre. Entonces, como niño, no te puedes quedar como niño en Cristo. No te puedes quedar. Tenés que crecer. En el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la verdad. Algunos dicen, sí, no, pero yo voy a los pobres, le doy porque el pastor le da la comida a los pobres, entonces yo soy el que prepara la olla, yo soy el que lleva la comida. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Eso lo puede hacer un mundano también. Está muy fuerte mi micrófono. No me va a comparar eso, ¿no? Si lo puede hacer un mundano, entonces no estamos hablando de que eso es un servicio a Cristo. Un ateo lo puede hacer. Estamos hablando de otra cosa. Bien. Entonces, como los corintios andaban con este problema, Pablo les escribe la carta y les va corrigiendo todos sus problemas que tienen, sus errores, lo que no entendieron, ¿no es cierto? Y además les responde algunas preguntas que le habían hecho. Todos estos problemas que surgen en la carta de los corintios y errores que los corintios tienen y que Pablo corrige, pueden surgir en cualquier congregación cristiana. Y surgen, ¿por qué? Porque somos imperfectos, porque hay hermanos que todavía no han crecido y además si vienen personas nuevas y se bautizan y se agregan a una congregación, ellos necesitan crecer. Hay un tiempo en que son niños en Cristo y por lo tanto todo problema que surge en la carta a los corintios surge en cualquier congregación. Y obviamente la carta a los corintios tiene la forma en que se solucionan esos problemas, ¿sí? Ya hemos visto uno que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Mire qué problemita, ¿no? Era bastante grave el problema, es bastante inmoral. Y sin embargo Pablo lo corrigió.
Y de ahí en adelante, divisiones, contiendas, celos, pleitos, se hacían juicio entre los hermanos. Bueno, estamos leyendo la carta desde el capítulo 1 y la vamos a seguir leyendo en ese orden hasta que terminemos. Entonces, no se asuste de los problemas que uno pueda tener en una congregación. No estoy hablando de del falso evangelio, la falsa predicación. Eso no, eso directamente no es congregación. Pero en una congregación que se predica la verdad, surgen problemas porque somos seres humanos imperfectos. Hay hermanos que no han crecido todavía lo suficiente, se mantienen como niños, hay debilidad, hay incomprensión, y por lo tanto la carta a los Corintios es donde nosotros vamos a encontrar la solución a todos esos inconvenientes y cómo los vamos a resolver. ¿Sí? No de cualquier manera, sino como el Señor enseña. ¿Cuál es el problema en el capítulo 9? En el capítulo 9, el problema que hay, si bien no se puede trasladar directamente a nosotros, ni tampoco a los pastores, porque aquí el problema es que a Pablo lo consideraban una persona que no era un apóstol de Cristo. Lo habían despreciado, lo habían denigrado como apóstol de Cristo. No lo consideraban un apóstol de Jesucristo. Entonces, eso no se puede trasladar directamente hoy en día a nosotros porque no hay apóstoles de Cristo. Pero la enseñanza sí. O sea, ¿quién fue que tuvo el problema? Fue el apóstol Pablo. Como hoy no hay apóstoles, los que hay son todos falsos, no podemos trasladar la enseñanza directamente a ningún apóstol hoy en día porque no hay apóstoles. Entonces, ¿a quién trasladamos la enseñanza? A los que son pastores, a los que son ministros, que están cumpliendo la función que cumplía el apóstol Pablo, que era enseñar el Evangelio. Y de ahí hacia todos los creyentes. Porque lo que Pablo enseña cuando lo acusan de no ser un apóstol de Cristo y de vivir de una manera incorrecta como apóstol de Jesucristo, eso le cabe a cualquier creyente cuando lo acusan también de no ser creyente y de no vivir de acuerdo a cómo debe vivir un creyente. Los que lo están acusando tampoco son creyentes, ¿sí? Son falsos. ¿Amén? Bien. Entonces la enseñanza cabe para cualquiera, aunque no se traslada de manera directa porque no hay apóstoles hoy en día. No hace falta tomar en cuenta que solo cabe para un apóstol, porque ya no los hay. Cabe para pastores, para evangelistas, para maestros de la palabra, para misioneros, para hermanos en Cristo, para diáconos, para, bueno, si querés mayordomo, no sé de dónde lo sacaron, pero hay cualquiera que sirva en una congregación. Tenemos que aprender. Bien, ya he leído el texto, ¿no? Ahora vamos. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a los corintios, el que le había predicado el Evangelio por primera vez, que no sabían nada de Dios, de Cristo, no sabían nada del cielo, de la eternidad, de la resurrección de los muertos, de la ley de Dios, no sabían nada. El primero que les predicó fue el apóstol Pablo. Después estuvo Bernabé también, porque ahí lo nombra, también es apóstol. Bernabé, nadie se acuerda de Bernabé, pero él fue considerado un apóstol de Jesucristo. Porque vio al Señor resucitado y recibió el Evangelio de parte del Señor resucitado. Y también estuvo Apolos, otro apóstol de Cristo. Pero el primero que le llevó el Evangelio fue Pablo. Muy bien. Y les explicó durante 1 año y medio, quedándose ahí en Corinto, el Evangelio. Pablo hace un par de preguntas y las vamos a responder las preguntas para que se vea por qué le hace las preguntas. Pablo le dice, ¿no soy apóstol? ¿Quién le decía a Pablo que él no era apóstol o que ya había perdido la autoridad de apóstol de Jesucristo en cuanto a revelar el Evangelio? Y que el Evangelio que él había revelado no era tan así, sino que el Evangelio era de otra manera porque le habían incorporado cosas al Evangelio ahí en Corinto que no eran del Evangelio. Entonces lo desacreditaban, es decir, no tenés credenciales para decir que sos apóstol. Si fuiste apóstol fue en un momento y ya no lo sos más. Eso es lo que le decían, ¿no? Bien, entonces, soy yo. Eso quiere decir que cuando alguien sirve a Cristo nunca puede ir para menos, siempre tiene que ir para más, ¿sí? Hay pastores que dicen, bueno, ahora yo ya que lo haga el copastor, ¿no? Porque él ya está para ser pastor, entonces que lo haga el copastor. Y entonces él se va de vacaciones a tostarse el ombligo, a ver a las mujeres desnudas en la playa, ¿no? Y entonces dice que lo haga el diácono, porque yo ya, ¿no? Entonces, o sea que vos hacés y después disminuís. O sea, no querés trabajar más, querés trabajar menos.
A Pablo le dijeron, fuiste apóstol cuando llegaste acá a predicarnos el Evangelio, pero hasta el año y medio que te quedaste con nosotros, ahora no sos más apóstol. Le estaban diciendo. ¿Quién te enseñó eso? Un hijo de Dios tiene que crecer, nunca menguar. Sea un creyente que está sentado ahí escuchando el Evangelio hace un año y medio en una congregación, sea un diácono de la congregación, sea el que limpia el piso, sea el que predica, sea el que canta, sea quien sea, hay que crecer, nunca menos. ¿De dónde sacaron los corintios que Pablo fue apóstol y ahora ya no es más apóstol? ¿De dónde lo sacaron? De los falsos predicadores lo sacaron. Por eso cuando leemos la lista, yo se lo aclaro bien clarito, esta gente nunca fue creyente cuando escuchó el Evangelio. Nunca fue creyente. Porque si hubiera sido creyente, nunca hubieran hecho lo que hacen. Estos falsos predicadores nunca fueron creyentes. Nunca. Se acercaron al Evangelio para sacar provecho. Desde el primer día que lo escucharon al Evangelio. Porque si hubieran sido creyentes, nunca hubieran hecho lo que hicieron. Y lo que hacen. Se disfrazaron. ¿Acaso no entiende cuando Jesús dice que los falsos vienen a ustedes con un disfraz de oveja? Pero adentro su naturaleza son lobos rapaces. Y entonces, por fuera vos ves un predicador, adentro es hijo del diablo. Nunca fue un predicador de Cristo. Es un disfraz. Esos son los falsos predicadores. Nunca fueron hermanos en Cristo. Jamás. Pero se bautizó. ¿Qué me importa? Aunque se hace chambucido en el océano Atlántico. ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién le enseñó a los corintios que Pablo era apóstol cuando fue a predicar por primera vez y ahora ya no era más apóstol? Eso no es una enseñanza del Evangelio. El que está convertido y el que es de Cristo hasta el día que se muere. Y tiene que crecer. Tiene la obligación de crecer en Cristo. Cristo le ha puesto la obligación de crecer. Cualquiera que impida a un hermano crecer, Dios lo va a mandar al infierno. Cualquiera que impida que un hermano en Cristo crezca en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en conocimiento de la voluntad del Señor y lo que agrada a Cristo y lo que es verdad, y saber diferenciar entre el bien y el mal, y ejercitar los dones espirituales y usar los dones y todo lo que hay que aprender, cualquiera que ponga un tropiezo a eso, Dios lo va a mandar al infierno. Así. Bueno. Los corintios se habían creído la mentira de que Pablo ya no era un apóstol de Jesucristo. Por algunas cosas que obviamente vamos a leer. ¿No soy apóstol? La respuesta es sí. Los corintios decían que no. Porque unos falsos apóstoles se le metieron adentro en la congregación. ¿No soy libre? Es decir, libre ahí quiere decir, ¿acaso Cristo no me libró del pecado? ¿No me sacó de la esclavitud de este mundo? ¿No soy libre? Él mismo les predicó la libertad en Cristo, como a los Gálatas. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Eso era una condición para ser apóstol. Quien decía que era apóstol en aquellos momentos tenía que haber estado con Cristo resucitado, haber tocado el brazo de Cristo. A ver si me entiende. Todo el que era apóstol había visto a Jesucristo resucitado y había hablado con Él. A nosotros no nos dio el Señor esa bienaventuranza, pero a los apóstoles sí. Y obviamente tuvieron que morir por eso. Porque no podían dejar de hablar. Si yo lo vi, Pablo no necesitaba darte pruebas de que Jesús había resucitado. Te decía, yo hablé con el Señor resucitado. Yo toqué su mano. ¿Quién te puede decir eso hoy en día? Nadie. Nosotros creemos que resucitó porque creemos en la palabra del Señor. Pero porque lo vi. Porque toqué su mano. La mano del Señor resucitado, yo no la toqué. ¿Usted la tocó? No, los apóstoles de Cristo sí. ¿Cómo podés dejar de hablar después de ver a Cristo resucitado? ¿Cómo podés dejar de hablar de eso? ¿Acaso cuando a vos se te cae la olla de agua hirviendo en el pie, no contás que se te cayó la olla de agua hirviendo en el pie? Aide acaba de contar que cuando era joven, por pensar que era vinagre y le habían dicho que el vinagre
adelgazaba, sacó una botella de la casa de su suegra, que no sabía lo que era, pensando que era vinagre, porque estaba ahí en la cocina, y no era vinagre, era veneno para hormiga. Ahora, ¿puede dejar de decirlo? No, ¿por qué? Porque es una realidad. ¿Cómo podía Pablo decir, el Señor no resucitó si estuvo tocando las manos de Cristo? Si estuvo mirando el rostro cuando le hablaba. ¿Cómo puede decir que no? ¿Quién lo va a convencer que no? Los apóstoles de Cristo estuvieron con Cristo resucitado, tocaron sus manos, comieron con Él, hablaron con Él, resucitado. ¿Cómo van a poder dejar de hablar? Si a vos se te cae una adoquina en el dedo, vas a contar, se me cayó una adoquina en el dedo. No podés dejar de hablar. Bueno. ¿No he visto yo al Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, Pablo está diciendo, ¿a dónde se apoyan para decirme que no soy apóstol de Cristo? Y no es que Pablo lo decía para vanagloriarse, sino para decirle, hermanos, yo vi al Señor resucitado, y ese es el testimonio que les hablé. Me envió a hablarles el Evangelio para que sean salvos, y ustedes creyeron y se salvaron. Y Dios los perdonó, y se bautizaron, y recibieron el Espíritu Santo, y recibieron dones. ¿De dónde sacan que cuando yo fui a hablarles el Evangelio era un apóstol de Cristo y ahora no lo soy? Si para otros no soy apóstol, ¿para quién no era apóstol Pablo? Para los falsos apóstoles que se habían introducido entre los hermanos de la ciudad de Corinto. Como Pablo no estaba ya hacía mucho tiempo, algún falso apóstol se introdujo, y para que le creyeran a él que era un falso apóstol, tenía que ir en contra de las enseñanzas que Pablo, que era un verdadero apóstol, le había enseñado a los corintios. Entonces tenía que decir que Pablo era un falso apóstol. El falso apóstol decía que Pablo no era un verdadero apóstol, para engañar a toda la congregación y manipularla, y sacarle provecho. Si para otros no soy apóstol, para vosotros, o sea, para ustedes, sí lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, Pablo dice, ustedes son si ustedes quieren una prueba de que soy apóstol de Cristo, muy bien, la prueba son ustedes mismos. Ustedes son la prueba. No las cosas que ustedes piensan. Cuando alguien es un verdadero creyente, o un verdadero ministro del Evangelio, la prueba de que lo es la forma en que enseña y trata a las personas a las cuales ha acercado al camino de Cristo. Pablo les enseñó 1 año y medio todo el Evangelio que pudieron recibir los corintios, más no pudieron recibir porque estaban sin crecer. Pero yo les hablé el Evangelio, Dios los perdonó, entonces la prueba de que hay verdad en lo que digo, en lo que enseño, son ustedes. Ustedes son mi sello del apostolado que tengo. Ahora, no hay más apóstoles, nadie puede repetir eso, porque hoy apóstoles no hay. Pero sí podemos aprender que si decimos la verdad acerca de Jesucristo a una persona, cuando esa persona reclama de nuestras vidas, entonces nosotros le podemos decir, cuando vos creés o creíste lo que te dije acerca de Jesucristo, vos tenés la prueba en vos mismo de que soy un hijo de Dios y no un falso hijo de Dios. Cuando alguien no abusa de las personas a las cuales les predica el Evangelio, esa es una evidencia que uno puede sostener y decirle a la gente, muy bien, como decía Pablo, ¿en qué te defraudé? ¿En qué te engañé? ¿En qué me abusé? Decime. Y cuando la persona se calle la boca y no puede decir nada, va a decir, bueno, esas son las evidencias de la prueba de que no soy un falso creyente. Amén. O un falso ministro. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, eran falsos que habían entrado en la congregación, contra los que me acusan, a Pablo, esta es mi defensa, 2 puntos. Y ahí empieza Pablo su defensa. En su defensa él enseña el Evangelio. Cuando usted se quiera defender porque lo acusan de un falso
cristiano o lo que sea, usted predique el Evangelio, enseñe el Evangelio, es la mejor manera de defensa. ¿Saben quién fue el primero que la usó? Jesucristo. ¿Sabe quién fue el primer discípulo que usó esta forma de defenderse cuando lo acusaban? Los apóstoles, también cuando empezaban a predicar. Y también la usó Esteban cuando lo acusaron de blasfemar a Dios. Él lo dijo, yo no blasfemé a Dios, no, ¿sabe qué hizo? Empezó a predicar el Evangelio. Es la mejor manera que hay de responderle a una persona que te acusa de ser un falso cristiano. Predicar el Evangelio. Enseñarle el Evangelio. No te defienda, ¿para qué? Sí, el Evangelio es la mejor defensa que tenemos. ¿Por qué? Porque es lo que predicamos. Porque es lo que tenemos. Hay que hablarle el Evangelio, y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Escuche, esta es mi defensa. Y él enseña el Evangelio. Enseña cosas que enseñó Cristo. Enseña cosas que Jesús explicó en las parábolas. Enseña cosas que Dios enseñó en la ley. Esteban, usted lea la defensa de Esteban cuando lo acusan para matarlo. Creo que es el sermón más largo que hay en la Biblia, si no me equivoco. Si no me equivoco, es el sermón más largo que es escrito, es el sermón escrito más largo que tenemos en la Biblia. El de Esteban cuando lo llevan delante del Sanedrín, de los sacerdotes, para acusarlo, para matarlo. Empieza a hablar Esteban. Lo tuvieron que matar porque no lo aguantaban. Dice que le crujían los dientes cuando lo escuchaban, el rostro se le puso como un ángel a Esteban. Y él seguía predicando y seguía, pero no aguantaron más, lo sacaron afuera y lo empezaron a aplastar a pedradas. Pero su sermón fue espectacular. En ninguna parte del sermón se defiende. Predica el Evangelio. Habla de Dios, habla de Cristo. Nunca se defiende. Nunca, ni siquiera cuando da el último aliento. Gloria a Jesús. Muy bien. Esta es mi defensa contra los que me acusan, dicen. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Comer y beber, ¿no? Algo. O sea, ¿un apóstol tiene que ser un bicho raro? Hasta Jesús dice que le llamaban comilón y bebedor de vino, ¿no? Bueno, está bien. Bichos raros son los de hoy. Bichos raros son los de hoy. Ahora, ellos pretendían, o sea, no sé qué decían los acusadores de Pablo, ¿no? Pero parece que querían que Pablo fuera una persona más austera todavía. Austero es el que vive con lo mínimo, ¿no? Es decir, un par de zapatos, una túnica y se acabó la historia. Como vivía Juan el Bautista. Y comía, nunca ingresó a la sociedad, vivió en el desierto, ¿no? Comía langosta y miel silvestre y bebía agua del arroyo. O sea, ¿tan austero querés que sea un hijo de Dios? Si lo es, no hay ningún problema. Lo que no debe ser es una persona borracha, porque Jesús sí tomaba vino, pero nunca se emborrachó, porque eso es pecado, ¿no? Y también comía cuando lo invitaban, pero también tuvo 40 días de ayuno. ¿No? ¿Vos querés comer y disfrutar la comida? Bueno, ¿por qué no hace primero un ayuno de 40 días? Y entonces tenés toda la libertad de poder decir, bueno, ahora voy a comer, porque estoy queriendo imitar al Señor. Pero vos querés comer, disfrutar de todo, como estos falsos predicadores, y nunca te vi hacer un ayuno de 40 días, ¿no? Ni siquiera un ayuno de 40 días, por lo menos ayuná todos los días en no comer tanto. O sea, tener una relación con la comida santa. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Soy apóstol de Cristo, sí, como cualquier persona, pero mi relación con la comida y con la bebida es santa, es apartada del pecado. No como estos falsos predicadores que comen en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Y vaya, si no le das una comida agradable, se van a quejar encima, ¿no? Y bueno, el pastor tiene que descansar, tiene que comer bien, pobrecito, mirá vos, ¿eh? ¿Qué relación tenés vos con el comer y el beber? Si la relación es santa, apartada del pecado y de los placeres del mundo, entonces tu relación con el comer y el beber es correcta. Pero si no, no. Claro que comemos y bebemos como cualquiera, pero siempre apartados del mal. Pero hasta en eso lo acusaban a Pablo, ¿no? Que vaya a saber. ¿Qué le decían?
¿Qué quiere? ¿Que muera de hambre el apóstol Pablo? ¿Se puede comer menos de lo que se necesita? Sí, lo hizo Jesús, lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Elías, lo hizo Eliseo, lo hizo Jeremías. Muchas personas en la Biblia lo hicieron. Los apóstoles mismos del Señor Jesucristo tuvieron momentos de mucha necesidad y comían menos de lo que necesita el cuerpo, según los médicos, para comer. Y bebían menos agua de la que si vos vas al médico te va a decir 2 litros de agua por día. Ya ve aparecer un delfín. Viste que el delfín suelta el agua por arriba, tiene un agujerito como la ballena. Le sale el agujerito por arriba de la cabeza. Entonces, 2 litros de agua. A mí me dijeron los cardiólogos, 2 litros de agua por día. Pero no doy más, tome igual. Cuando estaba esperando la operación en el hospital Posada, te traían la botellita y ya tenían calculado en la lista lo que tenía que tomar. Entonces venía a cierta hora el médico que me revisaba, los médicos eran un montón, y me decía, todavía tiene la botellita llena, pero ya tomé, no te la tienen que tomar igual. Ya no daba más de agua. Bueno, ¿se puede comer menos de lo que necesita el cuerpo? Sí. ¿Se puede tomar menos? No le estoy justificando a este sinvergüenza de presidente que tenemos. No. Estoy diciendo algo que tiene que ver con la enseñanza de nuestro Señor. ¿Sí? Si la circunstancia exige o se presenta como para comer menos de lo que hay que comer, no hay ningún problema. Si lo hacemos justamente porque queremos más tiempo para servir al Señor o para hacer más cosas que ayudan a nuestra vida o a alguien, está bien, no hay ningún problema. Pero no se puede ver el comer y el beber en cierto grado como una cosa mala, cuando en realidad uno se aparta de lo pecaminoso que eso tiene, ¿no? Bueno, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros? Dice Pablo, no está enseñando. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. Él dice nosotros porque está hablando de él y de Bernabé, que también era un apóstol de Cristo. Y los corintios lo conocían. Lo conocían a Bernabé como un apóstol de Cristo. Y también estaban acusando tanto a Pablo como a Bernabé de no ser apóstoles verdaderos. Entonces Pablo le dice, a ver, no tenemos derecho de tener una hermana por mujer. No tenía mujer Bernabé ni tampoco tenía mujer Pablo. Eran solteros. O Pablo era viudo. No tenemos derecho de tener una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Quiénes son los otros apóstoles? Bueno, Pedro, Juan, Mateo, Tomás. No conocemos a sus esposas, pero no están nombradas en la Biblia. Pero tenían esposa. El resto de los apóstoles de Cristo. Quizás no todos, eran 12. Yo no sé si Matías tenía esposa o alguno de los apóstoles no tenía esposa, pero se ve que la mayoría sí la tenía. Pedro sí la tenía seguro porque la suegra vivía con él. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Santiago, que escribe la carta de Santiago, y Judas, que escribe la carta de Judas. Ellos también tenían esposa. Y los otros 12 apóstoles también tenían esposa. No todos, pero la mayoría. ¿No tenemos nosotros el derecho de tener una hermana, de traer una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es el apóstol Pedro, ¿sí? Es un nombre que también tenía el apóstol Pedro, que en realidad Pedro se llamaba Simón. Cefas, Simón, o Simón Cefas, y Jesús le puso por nombre Pedro. Lo conocemos más por Pedro, ¿no? Bueno, pero también se llamaba Cefas. Entonces, Cefas tenía esposa. Santiago tenía esposa. El apóstol Judas tenía esposa, no el que se ahorcó, el otro, que escribió la carta. Y muchos de los demás apóstoles también tenían esposa. Ahora, la respuesta a la pregunta de Pablo es, sí, un apóstol de Cristo puede tener esposa. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser obligadamente soltero? Todo eso se lo achacaban a Pablo como algo que lo desacreditaba como apóstol. No tenés esposa, comés y bebés como come cualquiera, no te abstenés, no ayunas demasiado, a lo mejor le decían, ¿no? Vaya, ¿sabes?
O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Por qué es esta pregunta? Porque Pablo estuvo 1 año y medio con los corintios cuando llegó el evangelio a esa ciudad. Se convirtieron ellos, los hermanos, y él estuvo ahí quedándose 1 año y medio. Y Pablo trabajaba para sustentarse. Nunca les pidió a los corintios que le colaboraran con dinero para su subsistencia, para tener su comida, para poder comprarse quizás alguna ropa que tenía gastada, o para pagar algún hospedaje en algún lugar, para poder dormir. No tenía casa el apóstol Pablo, entonces nunca les pidió un peso. Y Bernabé tampoco. Se quedó 1 año y medio ahí y nunca les pidió un solo centavo. Entonces, le están achacando a Pablo que él siempre tiene que tener esa condición de vida. Somos los únicos que no tenemos derecho de trabajar, porque eran los únicos apóstoles que no eran sustentados por la iglesia. Es decir, la iglesia les ayudaba. ¿Por qué? Porque los apóstoles se dedicaban a enseñar todo el tiempo. No un domingo, 15 minutos como hacen estos pastores sinvergüenza. O 2 días a la semana y después se van y viven la vida loca. No, los apóstoles de Cristo estaban todo el tiempo enseñando la Escritura. Y si no, lean el libro de los Hechos. Todos los días enseñaban los apóstoles de Cristo. Y además de enseñar, tenían que escribir. Tuvieron que escribir los evangelios. ¿Entonces cree que uno se sienta y escribe el evangelio porque en 15 minutos? No. Y habrán escrito muchas otras cartas que circularon entre los creyentes ahí en Israel, al norte de Israel, en lo que hoy es Turquía, lo que era Medio Oriente en aquella época, lo que era... Muchas cosas escribieron. ¿Por qué? Porque tenían que alimentar a los hermanos de la palabra del Señor. Quizás algunas cosas escritas a forma de sermón, de enseñanza, y circulaban, y tenían que explicarlo, y tenían que enseñar, y tenían que ir a predicar, y tenían que estar con los nuevos convertidos, y tenían que bautizarlos, y tenían que orar por ellos, y escuchar necesidades, y había persecuciones, y había mucho trabajo, y los apóstoles lo hacían. Ahora, Pablo, además de hacer todo ese trabajo, trabajaba para ganarse el pan. Y estos corintios no permitían que Pablo les pidiera alguna ayuda económica. Nunca lo había hecho Pablo, pero ellos le achacaban que un apóstol de Jesucristo, si realmente era un apóstol de Jesucristo, debería trabajar a destajo toda la vida y nunca pedir una ayuda de parte de aquellos a los cuales les está enseñando todo el tiempo el Evangelio. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y él explica ahora lo que enseña el Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Un soldado tiene que ser sostenido, ¿no? Un soldado va a la guerra y no puede él trabajar, juntar plata, comprar las balas, comprar el uniforme, ir al frente de batalla, volver a la tarde, ir a trabajar, juntar plata, comprar más cartucho, comprar comida, ir al frente de batalla y volver a la tarde, ir a trabajar. No puede hacer eso un soldado. No puede, ¿no? No puede. Entonces Pablo pone el ejemplo. Quien se dedica de pleno a una tarea, por ejemplo el soldado, tiene que ser sustentado por alguien. Alguien tiene que darle al soldado los cartuchos, el uniforme, las botas, el casco, la comida. ¿Cómo vas a dejar al soldado sin comida y sin agua? Sin medicación? No podés. Alguien tiene que estar trabajando para que al soldado le lleguen los suministros. Si no, no puede hacer su tarea. Bueno, ahora Pablo no se compara directamente con un soldado, pero sí está dando la enseñanza. Si alguien trabaja para el Señor, no está fuera de la voluntad del Señor que esa persona que trabaja para el Señor, no que predica 20 minutos 2 veces por semana, después se va a tostar el ombligo y a mirar mujeres desnudas en la playa. No, ese no, o que se la pasa paseando con camioneta, con auto, y va a hoteles lujosos y se la pasa de broma en broma. No, eso no. No. Un soldado está en la guerra, un predicador predica, enseña, capacita, explica, da a conocer el Evangelio.
no tiene el que haga esa tarea de pleno todos los días y todo el día, entonces no tiene tiempo para trabajar, para ganarse el pan. Como el soldado no tiene tiempo para ganarse el pan. Tiene que estar a la defensa. Pero predicar 20 minutos 2 veces por semana, eso no es trabajar para el Señor. ¿Eh? No, vos tenés que enseñar. Todos los días tenés que tener una actividad para Cristo, para las almas. Porque por algo te están sustentando, por algo te están pagando, para que no pierdas el tiempo en ir a una fábrica 8, 9, 10, 12, 14 horas, y después ya cuando venís a predicar estás deshecho del cansancio, del trabajo. Por eso te sostienen. Si te sostienen tenés que estar todo el tiempo tenés que estar. Así estaban los apóstoles de Cristo, que la iglesia les ayudaba. Y entonces ellos, los apóstoles, al no perder tiempo para ir a trabajar y ganarse el pan, dedicaban todo el tiempo a la enseñanza del Evangelio. Y así nos trasladaron el Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Plantar viña, él está comparándolo, o al soldado, con el trabajo que Pablo hacía como apóstol. Enseñar el Evangelio. Predicarlo a los inconversos. Debatir con los judíos que venían ya de conocer la palabra del Señor. Y convencerlos de que Cristo era el Mesías. Enseñar a los creyentes, ayudarlos a conocer la palabra del Señor. Explicarle las cosas, volver a explicárselas si no la entendían. Orar por ellos, tenerle paciencia. Todo eso es un trabajo que te resta tiempo para hacer otro trabajo, para ganarte el pan. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño, las ovejas, y no toma de la leche del rebaño? Obviamente, vos haces un trabajo, se te tiene que ser recompensado. Predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, explicar la palabra de Dios, dar el consejo bíblico que la palabra tiene para cada punto que una persona tenga que resolver en su vida. Estar dedicándose tiempo a esto es un trabajo que debe ser reconocido y en todos los casos que se pueda, de la mejor manera también recompensado. A los que se van de broma, no. ¿Sí? Si a mí me ayudan económicamente para enseñar el Evangelio, entonces yo lo que hago es enseñar el Evangelio. La playa, guardátela. El viaje, guardátelo. Pasear en una camioneta que compraste con plata que no es tuya, guardátelo. Ir a hoteles de 5 estrellas, guardátelo. ¿Entiende, no? Quizás escuchan en otro país, no saben lo que quiero decir cuando digo guardátelo. Quiero decir que no está bien, que no lo quiero, que hay que desecharlo, que no hay que aceptarlo, que no corresponde. Eso quiere decir. ¿Sí? No se debe hacer. Entonces, si hay algún ministro del Evangelio, la congregación le colabora económicamente, es para que él enseñe, para que predique, para que hable, para que explique, para que las cosas queden claras en los corazones y las mentes de todo el que le pueda escuchar hablar de Jesucristo. Para eso es que lo ayudan, y no para otra cosa. Vio que cuando los patrones contratan los obreros, no dice, bueno, vamos a hacer, yo lo he visto mucho porque trabajé toda mi vida en la construcción, entonces los patrones, los subcontratistas, los contratistas, entonces contratan a los albañiles o a lo que sea que tienen que trabajar en la obra, entonces bueno, tanto por día, listo, empezamos a las 7:30 de la mañana, paramos media hora al mediodía y nos vamos a las 5:30, ¿no? O el horario que sea. Entonces el patrón se va un rato y dice, tengo que ir a hacer un trámite, voy y vengo, cuando viene los encuentra sentados ahí y dice, pero yo te pagué para que trabaje, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Y tiene razón, el horario de descanso es al mediodía para que coma, y el resto es para trabajar. Entonces no te pago para que descanse, te pago para que hagas el trabajo, ya sea al pintor, al plomero, al electricista. Si viene y te encuentra sentado sin hacer nada, se va a quejar. Bueno, si alguien colabora económicamente con aquellos que predican el Evangelio, lo que tiene que hacer al que se le da esa colaboración, es predicar el Evangelio.
No, puede ser que lo haga 15 minutos 2 veces por semana y después no haga nada. Siendo que tanta gente le está colaborando. Cuando digo tanta gente, estoy hablando más de 500 personas que le están colaborando. Pero son unos sinvergüenza, ¿no? Predican 15 minutos 2 veces a la semana y después no hacen nada. Digo esto solo como hombre. Esto lo he concluido como en lo natural, dice Pablo. ¿Por qué lo digo? Dice Pablo. ¿No dice esto también la ley? Ahora va a citar la ley del Antiguo Testamento. En la ley del Antiguo Testamento Pablo te va a hacer ver a vos y a mí cuál es la voluntad del Señor, de Cristo que nos salvó, del Dios eterno. Porque lo que estamos haciendo es predicar el Evangelio, enseñando el Evangelio, transmitiendo la verdad de la palabra de Cristo. Para edificación tuya, mía y de todo aquel que la pudiera estar escuchando. Para eso es. ¿Digo esto solo como hombre? No, dice Pablo. ¿No dice esto también la ley? ¿No lo dice Dios cuando expresó su voluntad en la ley? ¿No empezó Dios a mostrarse cuando dio la ley? ¿No es la ley la voluntad de Dios? Sí. Y bueno, busquemos en la ley, dice. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sabe lo que es el bozal? No hace falta que le explique. Lo que mantiene cerrado la boca de un animal. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, Dios escribió eso en la ley porque le daba lástima a los bueyes, pobrecitos. Dice Pablo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios por qué puso ese texto en Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey que trilla. El buey que está andando donde estaba el sembrado, ¿no? Yo no conozco bien el sembrado del campo, pero sé que en un momento el buey tiene que pasar para abrir la tierra con el arado, en otro momento se siembra, después se cosecha. No sé, hay un momento donde el buey pasa y todavía hay grano en el campo. O lo que ha quedado, que no se alcanzó a cosechar, o lo que sea. El asunto es que mientras el buey pasaba podía comer la paja de lo que se había sembrado, que había quedado ahí en el campo, cuando vuelve a trillar, qué sé yo, no entiendo todo el trabajo que se hace en el campo. Pero el buey pasaba y había en el suelo pasto para comer, mientras iba pasando, porque el patrón lo iba llevando. Entonces Dios había dicho, no le pongas bozal al buey, deja que coma mientras va empujando. Déjalo que coma, que se fortalezca. No le prives. Si vos le pones un bozal, el pobre animal va a ver el pasto ahí, dice que es rico el pasto, pero vos le pusiste un bozal, no puede comer. Ahora, Pablo dice, ¿ustedes se creen que Dios lo había dicho porque tenía que cuidar a los bueyes? No. El sentido con el que Dios puso ese texto tiene que ver con nosotros, dice, con los seres humanos. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Ese texto se escribió para que los israelitas supieran que cualquiera que trabaja honestamente en cualquier trabajo debe ser recompensado en la tarea que hace, inclusive en las tareas que tienen que ver con las cosas santas de anunciarles a los demás la verdad de la palabra del Señor y enseñarles a que crezcan y edifiquen su vida en el temor de Dios, en la gracia de Cristo. Eso también es un trabajo, también es una tarea y también debe ser apoyada, sostenida. No pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, lo dice, pues por nosotros se escribió, 1 Corintios 9:10. Porque con esperanza debe arar el que ara, el que trabaja, tiene que haber fruto acá del trabajo. Sí. Y el que trilla, también con esperanza de recibir el fruto. Cualquiera que trabaja, tiene siempre la espera, la esperanza, el deseo de que ese trabajo le rinda un fruto. Un fruto correspondiente, o sea, la medida justa del trabajo. Yo no puedo trabajar media hora y pensar que me van a pagar $1.000.000, ¿no? Bueno, eso no es impropio, no se hace. La recompensa, lo que se paga por un trabajo, tiene que llevar una relación realmente sana, ¿no? O
Si yo trabajo 15 horas al rayo del sol con 45 grados y no paro en las 15 horas, vos me tenés que pagar de acuerdo a ese sacrificio. No me podés pagar 2 pesos. Ahora, si yo trabajo 4 horas sentadito en una oficina con aire acondicionado, con calefacción en el invierno, me sirven un café cada 15 minutos, me traen una media luna, no transpiro ni nada, bueno, no te voy a pagar lo mismo que trabajar 15 horas al rayo del sol con 45 grados, ¿no? Más vale que no. Entonces, lo que se nos paga por nuestra tarea está en relación a lo que hacemos, ¿sí? En una sana relación. Por esto estos falsos predicadores que se enriquecen torciendo el evangelio, Dios no lo aprueba. ¿Sí o no? El buey del texto de Deuteronomio estaba empujando un arado o estaba empujando un trillo. Estaba haciendo una tarea. Y si el pobre tenía hambre, tenía el pasto en el suelo, bueno, déjalo que coma. Estaba en relación a lo que hacía. Podía comer, pero ese sembrado era para cosechar granos. No importa, el güey está trabajando. Déjalo que coma. Tiene que haber una relación sana, santa, entre la tarea que se hace y la recompensa que se recibe. ¿Sí? No puede ser que alguien que hace una tarea mínima reciba un montón de dinero. Eso está mal. Tenemos senadores que ganan 9 millones de pesos. ¿Qué hacen? Están todo el día sentados. Tienen secretario de acá, secretario de allá, uno que le interpreta el texto, el otro que se lo explica, o sea, no transpiran nada. Y por más honorable que sea el trabajo, no, la verdad que cada vez tiene menos honorabilidad el trabajo que hacen los senadores y los diputados, no de esta nación, de todo el mundo. Y en algunos países le pagan ahí nomás, bien escueto, bien medidito, ¿no? Usted no puede ganar una millonada, porque el trabajo que hace no es para tanto. Será responsable, pero no es para tanto. ¿No? Y tiene razón. Así que le pagan lo justo y necesario. No, acá son millonarios. ¿Qué tal? Bien. Y cuando aplicamos eso al Evangelio, también tiene que ser así. Tiene que haber una relación sana y santa, correcta, bien medida, de que cuando uno trabaja en las cosas del Señor, se le colabore. Se le ayude, pero nunca tiene que haber un desequilibrio. ¿No? Bien. No es lo mismo estar enseñando el Evangelio desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, a 500 o 1000 personas, que hacer eso nada más que a 10 personas una vez por semana. Es distinto, ¿no? Lleva mucho tiempo. Enseñar a 1000 todos los días de las 8 hasta las 10 de la noche. Bueno, si tenés que hacerlo de las 8 hasta las 10 de la noche, todos los días, a 1000 personas, más vale que colaboren, porque la verdad que esa persona va a quedar sin fuerza ni siquiera para dormir. Entonces lo que se le paga, lo que se le ayuda, lo que se le colabora, tiene que ir en relación de lo que hace. De una manera santa, equilibrada y pura, porque tenemos el Evangelio para hacer eso. Para hacerlo equilibrado. Para hacerlo santo y para hacerlo puro. Por eso estos falsos predicadores que se enriquecen, no está bien. Porque lo que hacen es rascarse el ombligo. Primera Corintios 9:11. Si nosotros sembramos, le dice Pablo a los Corintios, 1 año y medio estuvo enseñándoles el Evangelio y nunca les cobró un peso. Si nosotros, se refiere a él, a Bernabé, a Apolos, probablemente Silas estuvo también, ninguno le pidió a los Corintios ni un peso durante 1 año y medio. Después se fueron para otro lado, obviamente no estaban más ahí. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la enseñanza del Evangelio, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? O sea, ¿qué tiene de lo que acabo de explicar, ¿no? ¿Qué tiene de malo, qué tiene de raro si ustedes nos ayudan económicamente después de que nosotros hemos sembrado entre ustedes, les hemos enseñado el Evangelio?
¿Acaso no corresponde que nos ayuden materialmente? La respuesta es sí, en la misma medida. Si le enseñan mucho, si trabaja mucho, le tendrán que colaborar más. Si Pablo le enseñaba, qué sé yo, una vez cada 15 días, y le iban a ayudar menos, porque aparece una vez cada 15 días. Pero Pablo estaba todos los días ahí. 1 año y medio estuvo. Y si bien Pablo no les pidió nada, después explica por qué no les pidió. Pero cuando tengan que hacerlo, háganlo. Ahora Pablo quizás necesitaba que le ayuden y quizás por eso se quejaron los corintios. Pablo, nunca nos pediste un peso, ahora trabajaste siempre y ahora venía a pedir plata. Porque Pablo estaba juntando una colecta para los hermanos pobres de allá de Jerusalén, ¿no? Estaban en una pobreza por la persecución y por hambre que había llegado a esa zona, y estaban los apóstoles de Jerusalén. Le dijeron: Pablo, cuando pueda, decía a los hermanos que colaboren un poco porque están muy necesitados los creyentes, y bueno, y Pablo lo hacía. Parece que los corintios se quejaron de eso. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material, el dinero? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, aparentemente Apolos había estado mucho tiempo y le ayudaron a Apolos a sostener su vida, porque enseñaba. Dicen que Apolos era muy bueno para enseñar la palabra del Señor, conocía muy bien el Antiguo Testamento y enseñaba muy bien la palabra del Señor, y el tiempo que se quedó en Corintio, parece que los corintios le colaboraron. Y ahora lo que hicieron con los falsos apóstoles que habían entrado ahí, o que se decían tener la autoridad de un apóstol y no lo eran, y habían engañado a los corintios, seguramente le estaban sacando hasta lo que no tenían. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, es un derecho, o sea, corresponde en el Evangelio, está enseñado por Cristo. El obrero es digno de su salario, lo dijo Cristo cuando envía a los discípulos sin nada en la mano. Dice: no se preocupen, que la gente les va a dar de comer, les va a dar de beber, les va a dar donde dormir, les va a dar lo que necesitan. Vayan, porque ustedes son obreros míos, y el que trabaja es digno de que le sustenten. Pero no hemos usado de este derecho. O sea, tenemos derechos en el camino del Señor, cosas que podemos hacer, pero no tenemos que abusar de ellas, ¿no? Hay que aprender muy bien a tener este temor del Señor para no abusar de los derechos que tenemos como cristianos. Y mucho más los que son predicadores, ¿no? Tienen muchos derechos, pero no hay que abusar de ellos. Inclusive hay que negarse a usarlos, a veces, los derechos que podemos tener en el camino de Cristo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, soportan el hecho de no reclamar su derecho, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo dice: si voy a hacer algo, tengo derecho de decirle que me sustenten económicamente, pero si hago eso, es probable que ustedes vean algo, no les caiga bien. No es algo pecaminoso, porque si no Pablo no lo haría. Pero si lo hago, aunque puedo hacerlo, dice, tengo el derecho en el Evangelio, quizás a ustedes les sea como una barrera en cuanto a entender el Evangelio, conocer el Evangelio, porque no habían crecido lo suficiente. Y entonces, viste que un chico cuando es chiquitito, que empieza a caminar, cualquier cosa lo tropieza. Puede haber un palito de escoba y se tropieza. ¿Por qué? Porque no puede levantar bien el pie, porque es pequeñito. Bueno, Pablo dice, como ustedes no crecieron, si yo les pido que me ayuden, que me colaboren, puede ser que esto les sea un obstáculo, es decir, que no avancen en el Evangelio, que no crezcan. Lo mismo hacemos con un niño, tratamos de evitarle todas las cosas que no lo hagan crecer, ¿no es cierto? Tiene que dormir bien, tiene que comer bien, no lo vas a poner a trabajar. Tiene que crecer. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, porque es un niño. Entonces Pablo dice, no quiero ningún obstáculo para que ustedes crezcan en el Evangelio. Si algo va a ser un obstáculo, yo no lo hago. Aunque tengo derecho, no lo hago. ¿Y a qué se refería? A pedirles dinero, para que lo ayuden a Pablo. Entonces no uso de este derecho y soporto eso
para no ponerles a ustedes ningún obstáculo, no tropiezo, obstáculo en el Evangelio. Es decir, algo que me impida crecer un poco más rápido en el camino del Señor. Cualquier cosa que yo sé que va a impedir a mis hermanos o a los creyentes avanzar en el conocimiento de Cristo, en crecer en el camino, en todo eso, aunque tuviera derecho de hacerlo, aunque esté permitido, yo me lo debería negar para no ponerle a mis hermanos la imposibilidad de crecer rápidamente en el camino del Señor. Por eso no está bien que los pastores se vayan de vacaciones, no está bien que se la pasen de lujo en lujo, no está bien que sean ostentosos, no está bien que hagan un montón de cosas, no está bien que sean mandones, ni sargentos, ni capitanes, no está bien. Un montón de cosas deberían privarse de hacerlas, aunque algunas de las cosas esas que yo nombré no se deben hacer, pero hay otras que sí se pueden hacer y deberían privarse de hacerlas para no ponerle impedimento de crecer a los creyentes. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Se refiere a los sacerdotes del templo, ¿no? Que Dios había establecido cómo tenían que sustentarse. Comían de todo lo que le traían el pueblo del Señor a los sacerdotes en el templo y en el tabernáculo al principio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, porque no tienen otro trabajo, se dedican al Señor de pleno, comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Deuteronomio 18:1. Ahí está el texto. Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio, no que hablan 15 minutos y después se van a tostar el ombligo a la playa y a mirar mujeres desnudas. No, a eso no. O al revés, las mujeres que predican 15 minutos y después se van, vaya a saber a qué broma, ¿no? Tienen las uñas más largas que un rastrillo, se fueron a la peluquería 3 días seguidos, para el look que tienen, revisan 40 vestidos antes de vestirse, tienen tiempo de sobra, plata de sobra, lujo de sobra. No, eso no. Eso no. Los que anuncian. ¿Saben lo que es un anuncio? Las personas, dice Pablo, que se dedican de lleno, de pleno, y no tienen tiempo para otra cosa en su vida porque están pura y exclusivamente y constantemente todo el tiempo de su vida dedicándose a las cosas del Señor. Un anuncio. ¿Saben lo que es un anuncio? Es como una propaganda. ¿Vio lo que la propaganda en la televisión no te dan? ¿Vio que no le dan respiro a usted? Usted está mirando el noticiero y ¡pa! Propaganda. Comprate dentrífico. Comprate dentrífico. Comprate aerosol. Comprate lutra. Y pa. Un anuncio es algo que no para, que nunca se detiene. Eso es un anuncio. Por eso la televisión utiliza el anuncio. Y te lo pasa siempre. Y no para. ¿Qué hace una persona que anuncia el Evangelio? No para nunca. No se detiene. Nunca se detiene. No se toma descanso. Eso es anunciar el Evangelio. Es utilizar toda la energía, toda la fuerza, toda la salud que tenés, todo el tiempo, en esa sola y única tarea. Anunciar el Evangelio, enseñar el Evangelio, explicar el Evangelio, exponer el Evangelio. Pero todo el tiempo, como la propaganda. Que no te da respiro, ¿no? Por eso se te graba tanto el producto que después vas y lo compras. Y vos decís, ¿para qué lo compré? Y porque el anuncio te lo metió en la cabeza todo el tiempo. Eso es anunciar el Evangelio, no predicar 20 minutos 2 días por semana. No. Es hablar y leer y enseñar y prepararse y estar todo el tiempo creciendo en la gracia del Señor y compartiendo ese crecimiento y los dones y todo lo que el Señor te haya dado. Cuanto más personas Dios ponga para escuchar el Evangelio, más tarea hay que hacer. La tarea tiene que aumentar en la misma medida que aumentan las personas que el Señor nos ponga para escuchar la palabra. Por eso es impropio dejar los micrófonos sin palabras. ¿Por qué? Y porque son un montón, no los conocemos cara a cara, pero están ahí. Es incorrecto. Bien. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, que los ayuden, que les colaboren, que ofrenden, que traigan sus diezmos.
porque el tiempo se usa, y en mucha medida, a enseñar y a predicar el Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, quiere decir que no abusó del derecho que tenía. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No se los estoy reprochando para que lo hagan. No. Y escuchen lo que dice. Vuelvo a leer, 1 Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto, del derecho de que ustedes me ayuden económicamente, me he aprovechado. No me aproveché de eso. Ni tampoco escribí esto para que ustedes reflexionen y lo hagan conmigo y me colaboren. No lo hice por eso. No, después voy a explicar por qué. Porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Para Pablo era algo glorioso predicar el Evangelio y que nadie le dé un peso. En este caso los corintios. Había otros que le ayudaban a Pablo. Los filipenses le ayudaron, los colosenses le ayudaron. Había otros hermanos, los de otras congregaciones que ahora no me acuerdo, pero tampoco era un millonario, no tenía ni casa. Le ayudaban para lo elemental. Ni siquiera tenía 2 capotes, que tenía uno solo, que cuando cayó preso tuvo que decirle a Timoteo que se lo traiga, que lo había dejado en la casa de un hermano por olvido. No tenía ni para comprarse otra capa, tenía una sola. Capote era lo que se usaba en los momentos del invierno, en el frío. Un tapado, sobre todo, algo así, de aquella época, ¿no? Tenía uno solo. Después de tantos años tenía uno solo y se lo había olvidado en la casa de no me acuerdo de qué hermano, está nombrado. De Crespo creo que era. Y dice, tráemelo cuando venga Timoteo, porque estaba en la cárcel Pablo. Porque se iba a venir el invierno. Y le dijo, vení antes de que llegue el invierno, Timoteo, tráeme el capote porque hace un frío en esta cárcel. Mirá vos, no le sobraba nada al apóstol Pablo. ¿Y cuánto que hizo? Yo prefiero morir antes de volverme una persona que usa el Evangelio para enriquecerse. Eso está diciendo. Prefiero morir antes que torcer este derecho que tengo en el Evangelio. De reclamar a la fuerza, imponiendo que todo el mundo al cual le he hablado una vez el Evangelio me sustente de sobra. No, prefiero no hacerlo. Eso para mí es una gloria. Sin embargo, los predicadores falsos dicen que es una maldición. Si no, no, Pablo dice que es una gloria. No todo el tiempo le pasaba eso. Le vuelvo a decir, los filipenses siempre le ayudaron a Pablo. Siempre le enviaron dinero. Los colosenses también. Otros hermanos de otros. En la iglesia ¿cómo se llama esta iglesia? Que siempre no me olvido. Bueno, me olvidé. Una iglesia, Antioquía. La iglesia de Antioquía le ayudaba. Porque prefiero morir antes que nadie, cualquiera, desvanezca esta mi gloria. Y eso que él refiere, su gloria, es que les pudo predicar el Evangelio y nunca les obligó a que le dieran un sustento económico. Ahora, ¿se puede hacer todo el tiempo eso? No, todo el tiempo no, porque si no vas a terminar sin predicar el Evangelio. Cosa que sí tenés que hacer. Para que vos prediques el Evangelio, que nadie nunca durante 30 años te dé un solo centavo, no podés hacer eso. Tenés que enseñar que sí hay que ayudar a lo que es la obra del Señor. Porque si pasa el tiempo y nadie te da un solo centavo, va a llegar un momento donde ya no vas a poder hacer nada. Y eso va en contra de lo que el Señor nos enseña. Y vas a ser un irresponsable que no predicó el Evangelio por no decir, hermanos, colaboren. Porque hay que seguir enseñando el Evangelio. Hay que seguir predicando y hay que seguir llevándolo. No enriquecerse, pero sí tener siempre lo necesario para llevar adelante la palabra del Señor y para cuanta necesidad aparezca en el camino. Pues si anuncio, por eso Pablo recibía de otros hermanos, aunque no recibía de los hermanos de Corintio.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, bueno, cuando alguien predica el Evangelio, no tiene que ser... ¿cómo se dice la palabra esta? No me sale. Bueno, ya me voy a acordar. No tiene que ser abusivo, ¿eh? No tiene que ser abusivo, no tiene que abusar. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, yo tengo que predicar el Evangelio aunque nadie me dé nada, dice Pablo. Lo tengo que hacer igual. Si la gente es avara, bueno, si la gente es mezquina, si la gente es idólatra al dinero, y vos le predicás y les enseñás, y no te quieren corresponder, y no te quieren ayudar, yo tengo que hacerlo igual. Le enseñaré, pero hay gente que le enseña y no quiere aprender nada. ¿No? Y hay gente que ve tu tarea, que ve tu trabajo y dice: a mí que me importa, que se arregle como pueda. O sea, eso ocurre también. Pero Pablo dice: yo tengo que enseñar el Evangelio igual. Aunque nadie me ayude, lo tengo que hacer igual. Porque quien me mandó a predicar el Evangelio no me dijo: predicá si te pagan, y si no te pagan no prediques. No, Cristo nunca le dijo eso a Pablo. Cristo le dijo a Pablo: andá y predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Te paguen o no te paguen, te ayuden o no te ayuden. Te entiendan o no te entiendan, te nieguen o te acepten, te difamen o no. Andá y enseñá. O sea, el que le mandó a enseñar es Cristo. El que le mandó a predicar es Cristo. Yo no puedo ir a quejarme a Cristo y decir: bueno, nadie colabora, tengo que hablar igual. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, esa es la responsabilidad que tiene todo predicador. Y lo tiene que saber, y lo tiene que sostener hasta el día que se muera. Y también tiene que enseñarlo. Hacerle entender a la iglesia. Si son mezquinos, lo siento mucho, pero yo el Evangelio se los voy a predicar igual. Si son avaros, lo siento mucho, los que se pierden lo que han de recibir son ustedes. Yo sigo con mi responsabilidad de enseñar el Evangelio, hasta el último día, hasta el último respiro. Hay que hacer entender todas las cosas en el camino del Señor y nada dejar escondido. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, es decir, si entiendo que así es la voluntad de Cristo, predicar el Evangelio, Pablo. Despreocupate si te van a ayudar mucho, poco o nada. Predicar el Evangelio. Ya el Señor se va a encargar. En algún momento te van a ayudar poco, en otro momento no te van a ayudar nada, y en otro momento te van a ayudar lo suficiente como para que sigas adelante sin problema. Porque Dios sabe cómo son los seres humanos. Y sabe cómo son los hermanos, sabe todo. Ahora yo soy el que tiene que aprender. Predico el Evangelio, ya sea que ayuden económicamente poco, mucho o nada. Si ayudan poco, bueno, gracias Señor, ayudan poco. Si ayudan mucho, gracias Señor, haremos más tarea porque ayudan mucho. Y si no ayudan nada, bueno, gracias Señor, estoy aprendiendo y eso será una gloria para nuestras personas. Seguimos haciendo lo que nos mandaste a hacer. Amén. Comeré menos. No compraré nada para mí, pero la obra la seguiremos haciendo. ¿No? Gloria a Dios. Muy bien. Igual no comemos mucho, pero hace mucho que no comemos mucho. Desde el año 95. Me acuerdo perfectamente. Creo que verano del 95 por ahí. Sí, verano del 95. Sí, porque justamente mi padre falleció en octubre del 95, noviembre del 95, y ya acá vivíamos solamente Aide y yo, y como estábamos todo el día afuera trabajando en la librería, después íbamos a congregarnos, después Aide iba a la radio, después había que hacer visitas, después había que volver, entonces comíamos una sola vez por día, y de ahí hasta ahora seguimos siempre igual. Haga la cuenta usted. Bueno, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, es obediencia, pero si lo hago de mala voluntad, o sea, si no me gusta que sea así, dice Pablo, que a veces me ayudan, a veces no me ayudan,
A veces poco, a veces mucho, a veces nada, a veces se olvidan, a veces me ignoran, pero yo tengo que seguir haciéndolo. Si lo entiendo bien, entonces habrá recompensa, porque la gloria es para Cristo. Y si no lo quiero entender bien, de mala voluntad, lo siento mucho, tengo que seguir adelante. Es decir, que a un predicador, le guste o no le guste, que lo ayuden o que no lo ayuden, tiene que seguir predicando a Cristo, porque para eso lo llamó el Señor. Y entender que esa es la situación en la que el Señor ha querido que predique el Evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi premio? Le dice Pablo a los Corintios. Si yo predico, no me dan ni siquiera un centavo, entonces usted quiere entender cuál es el premio. Porque si uno no recibe una cuestión material, ¿dónde está el premio? Porque los falsos predicadores solo piensan que predicar el Evangelio y recibir mucho dinero a cambio, viven como reyes, los sinvergüenza esto. Entonces ellos ven el premio ahí. En el progreso económico, en la abundancia económica, entonces ven el provecho ahí. Ahí está el premio. Prediqué el Evangelio, el Señor me bendijo, me prosperó. Mirá vos, ¿no? Pablo dice otra cosa. Pablo dice, ¿y dónde está la ganancia? ¿Dónde está el premio si yo les he predicado el Evangelio y nunca les pedí un centavo? Ustedes no entienden esto, le dice Pablo a los Corintios. ¿Saben dónde está el premio? Ahora se los voy a decir. ¿Cuál es pues mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Este es mi premio. Que predicando el Evangelio, este es mi premio, dice Pablo. Sí, leí bien. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio, ya lo nombró 2 veces, de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y mire lo que dice después. Por lo cual, eso lo dice más abajo. ¿Cuál es el galardón? El galardón es que puedo predicar el Evangelio aun cuando nadie me colabore económicamente. Predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, la manera santa, sana, pura, de predicar el Evangelio, aun cuando uno no recibe nada, eso es un galardón, es una cosa que tiene mucho valor. Si vos predicás y te llenan de dinero, qué gracia tiene, ¿no? Predicás 20 minutos el sábado, 20 minutos el domingo, te dan 3 millones de pesos, ¿cuál es la gracia? Estás por sobreabundancia, estás bien pago, querido. ¿Quién gana 3 millones en 40 minutos? ¿Cómo hacen estos? Y ganan más. Reciben más estos sinvergüenzas. Y no lo usan para la gloria del Señor, lo usan para vivir como reyes. Ahora, ¿dónde está el premio si vos predicás y no recibís nada? ¿Qué es lo que a Pablo le había pasado? Es que el Evangelio se puede predicar igual, aun cuando no se recibe nada. Por lo tanto, lo que tiene más valor es el Evangelio. Lo nombra 3 veces Pablo en un versículo. Tiene más valor el Evangelio que lo que pueda uno recibir por predicar el Evangelio. Así como tiene más valor el oro que la hojalata. ¿Se entiende? Escuche el versículo, se lo voy a leer de vuelta. 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi recompensa? Dice Pablo. Esta es mi recompensa, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Se da cuenta que lo nombra 3 veces? Eso es de gran valor, predicar el Evangelio, aun cuando sea gratuitamente, aun cuando nadie te extienda la mano y te ayude en nada. Predicar el verdadero Evangelio es lo que realmente es una gloria. ¿Entendió? Por lo cual, siendo libre de todos, y acá voy a leer este texto y voy a tratar de explicarlo bien porque muchos lo han tomado para el lado de los tomates. Eso no quiere decir que yo tengo la revelación exclusiva del cielo para decir esto, pero lo he leído un montón de veces. Y quizás lo leí apresurado. Y muchas veces se alimenta mal uno de la escritura. Pero vamos a tratar de alimentarnos bien. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo.
Por lo cual, siendo libre de todos, no tengo ningún compromiso con nadie, dice Pablo, porque nadie me está sustentando. No estoy obligado, porque les había predicado gratuitamente, ahí lo dice. Por lo cual, siendo libre de todos, aún no por eso me desentiendo. A ver, se lo voy a decir en criollo. Ah, vos no me das plata, yo te predico el evangelio, no me das plata, arreglátela como puedas. ¿No? Me deshago del compromiso que tengo con tu persona porque no me das ni un peso. Eso hacen los falsos predicadores. Si alguna vez la gente no les da ni un peso, cierran la cortina y se ponen en un restaurante. ¿Por qué? Porque piensan que deben ser muy bien pagos, demasiado bien pagos, si tienen una congregación a la cual le dedican nada más que 20 minutos el sábado y 20 minutos el domingo. Esa mentira es la que Pablo está revelando como algo que no pertenece al Evangelio. Dice, yo soy libre de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me sustentan, dice Pablo. Pero entonces me saco el compromiso de encima. No, al contrario, ustedes no me sustentan, ustedes no me dan un peso, dice Pablo a los Corintios. ¿Y saben qué hice? Me hice siervo de todos. Para que eso me ayude a ganar más personas. O sea que se pueden ganar más personas, aun cuando no te dan nada por predicar el Evangelio. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque vos tenés la responsabilidad igual. Aun cuando no ayuden a Pablo, Pablo dice, yo me hago siervo de ustedes, aunque no estoy ligado, porque no tengo que corresponderles porque no me dan un centavo. No importa, dice Pablo, yo me he hecho libre en ese sentido porque no estoy obligado, pero al hacerme libre porque no me dan ningún sustento económico, yo me hice siervo, sigo siendo alguien que les viene a servir gratuitamente. Eso cambia, eso es la mente transformada de una persona, como lo hizo Cristo, como lo hizo Dios, de pura gracia nos salvó. ¿O acaso le dimos algo? Y bueno, él lo aprendió. Pero estos falsos predicadores no lo quieren. Ellos quieren que se les mantenga como reyes. De ahí es donde uno sabe que son falsos. De los textos de la Biblia. Me he hecho... Esta es la parte que a veces uno lee y dice, ¿qué hizo Pablo para ganar a la gente? Él dice que está libre de la gente, pero él se hace siervo de la gente. Es decir, no tengo compromiso. Si vos venís a mi casa y me decís, Claudio, mira, te traigo 5 millones de pesos cada 15 días. Y bueno, yo te voy a decir, ¿qué querés que haga? Porque si me traes 15 millones de pesos es porque querés que haga algo. Bueno, sí, me vas a tener que atender en la carnicería, la panadería, vas a tener que ir a hacer un flete con la chata. Bueno, sí, más vale, si me da 15 millones de pesos cada 2 veces por mes, más vale que estoy obligado, ¿no es cierto? Ahora, si vos no me das ni un peso, y no estoy hablando por predicar el Evangelio, vos, un ejemplo, nada más. Si vos no me das ni un peso, yo no estoy comprometido con nada con vos. Ni siquiera de cortarte el pasto de la vereda de tu casa. Si vos no me das nada, ¿yo qué compromiso tengo? Pero si vos me das 15 millones de pesos 2 veces por mes, yo tengo un compromiso con vos. Decime cuál es el compromiso y lo hago, porque estoy ligado, me estás dando plata. Pablo dice, no me dan nada y yo estoy obligado igual. ¿Se entendió? ¿Puede tener alguien un corazón así? ¿Puede tener alguien una mente así? Sí, ¿saben quién? Dios tiene esa mente. Cristo tiene esa mente. Pablo entendió esa mente y también formó parte de su mente. Porque si no, es avaricia escondida, disimulada en los falsos predicadores. Y escuchen lo que dice ahora. A los judíos me hice judío. ¿En qué sentido se hizo judío a los judíos? En que él servía. Él quería ganar a los judíos y no les obligaba a nada. Él quería acercarse a los judíos para predicarle el evangelio. ¿Y por qué dice que se hace judío a los judíos? Algunos piensan que actuaba como un judío. No, porque eso sería hipocresía. Este texto lo usan mucho para decir, mirá, yo le tengo que predicar a los que se drogan, ¿viste? Y entonces me hago como que también soy drogadito, me acerco, ¿no? Y cuando
quieren predicarle a los que cantan rock and roll, y entonces, bueno, yo quiero predicar a los que cantan rock and roll, o a los chicos que rapean, y entonces voy y me hago queca, como los que cantan, no sé, como trapero le llaman, trapero, ¿no? Los que cantan esas cosas raras hoy en día los pibes. Entonces voy, me visto como ellos, estoy con ellos, les hablo un poquito, de a poquito, me hago como de ellos. Eso es hipocresía pura. Pablo no dice que se está haciendo judío para que los judíos lo escuchen y así se gana a Cristo. Dice que está sirviendo a los judíos. Acabo de decir, yo les prediqué a ustedes, Corintios, en un servicio. Me puse a servirles. A ustedes no me dieron nada, no importa, yo me puse a servirles para ganarlos para Cristo. Y más lo voy a seguir haciendo para ganar más gente ahí en Corintio. Cuando Pablo dice al judío, me dice judío, al griego me dice griego, al que está con ley, como si yo estuviera con ley, al que está sin ley, como si estuviera sin ley. A todo me dice de todo. Lo que está diciendo es que a todos se les acercó como una persona que estaba sirviéndoles. No que me hago el rock and rollero para ganar al rock and rollero. O el otro que se iba a predicar en el cabaret para que, me meto en el cabaret, me hago también del cabaret para ganar el hermano de Dante Gebel que se murió. Y voy al teatro, porque ahí en el teatro también hablo con la gente, me hago amigo del teatro y entonces voy acá y voy allá. ¿Qué es eso? Eso es hipocresía pura. Escuche. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que él cuando se acercó a los judíos se acercaba en una actitud de servicio, así como se acercó a los corintios, en una actitud de servicio a Dios primero, que le mandó a predicar el Evangelio, y a la gente. Él está sirviendo a la gente. No está tomando el Evangelio como un simple trabajo. Quiere decir, si no me pagan no voy. No, porque eso es lo que había pasado. No le pagaban y Pablo iba igual. En un trabajo, si no te pagan no vas. Tenés todo el derecho de no ir. Pero el Evangelio es distinto. El Evangelio va más allá de lo terrenal. Va más allá de lo simple y común. ¿Sabe cuánto cuesta tener la radio encendida? ¿Cuánto hace que estamos acá? Ya 5 horas. ¿Usted se cree que es gratis? ¿Se cree que no hay que poner dinero? ¿Se cree que es simplemente encender un switch, un botón y dale que va a total que... No, querido, no. No, es mucho trabajo, es mucho dinero, es muchísimo. ¿Y se recupera? No se recupera. ¿Qué se va a recuperar? Al contrario, se sigue gastando. Si se reciben 5, se gastan 50. Si se reciben 50, se gastan 500. Si recibí 500, gastan 50.000. ¿Me entiende? Y hay que hacerlo. Y sí, hay que hacerlo igual. ¿Por qué? Porque es un servicio predicar el Evangelio. Hay que estar al servicio de las personas porque si no se pierden. Al servicio de Cristo primero que te mandó a predicar el Evangelio. Y luego al servicio de las personas. Hay que acercarse a las personas en una forma de servicio. No se puede hacer como un simple trabajo. Es mucho más que un trabajo. Cuando se malentiende el Evangelio, también se actúa mal, procedemos mal. Pablo dice, cuando fui a los judíos, me fui como una persona que iba a servir a los judíos para que vengan a conocer a Cristo. Y sigue. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Cuando Pablo se acercó a los que estaban sujetos a la ley, y se refiere a los judíos, a los fariseos, a todos esos. ¿Cómo se acercó? Fingiendo que él era uno, que estaba según... No, ¿qué fingir? Fingir es mentir. Pablo va a estar mintiendo, Pablo se va a hacer el hipócrita, va a actuar para que me tomen confianza, dice, y así me dejen que le hable de Cristo. No, lo que está diciendo es que cuando se acercó a los que estaban bajo la ley, se acercó en una actitud de servirles, de servicio. No vengo a hacer un intercambio con ustedes, no, vengo a servirles. Cristo vino a servir, lo aprendió de él. Le pagaron con una cruz. Linda recompensa, ¿no? Vino a servirnos y lo matamos. A los que están sin ley, yo me hice como si estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué quiere decir que se hizo a los que están sin ley como si él estuviera sin ley?
que Él se acercó como alguien que es un siervo, viene a servir, viene a dar un servicio, viene a trabajar para el bien del otro, para que se salve, para que crezca en Cristo. Así se acercó. Si vos te acercás como un patrón, entonces es otra cosa. Si vos te acercás como un jefe cuando predicás el evangelio, que es lo que hacen estos sinvergüenza, que se acercan como jefe, como cacique, y así están siempre, no sirve. El que predica el evangelio está haciendo un trabajo de servicio. Está haciendo eso para el bien del otro. No para usufructuar al otro, no para sacarle provecho al otro, no para manipular y usarlo como si fuera una mercadería al otro. Es como el mozo está ahí, mozo, vaso de agua, mozo, me falta pan, mozo, está fría la comida, mozo, tráigame una soda, mozo, tráigame otro plato, mozo. O nunca fue a comer a un lugar. ¿Y qué hace el mozo? Y el mozo está a tu servicio. Por eso decís, mozo, mozo, mozo. Me falta un poquito de mayonesa, mozo. Y el mozo viene a intentar la mayonesa. Bueno, eso es un servicio. Pablo se acercaba a la gente porque sabía que era un servicio. Tenía que hablarles de Cristo. No era un patrón. No era un jefe. No era un sargento. No, era alguien que estaba al servicio. Por eso dice, me acerqué al que tenía ley a servirle. Me acerqué al que no tenía ley a servirle, a llevarle el evangelio. Me acerqué al judío a servirlo. A todos se acercó así. Para ganar a alguno. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Cuando me acerqué al débil, me acerqué para servirle. Cuando se va a la cárcel a predicar a los que están presos, hay que acercarse a servirles. Cuando se va al hospital a ver a los enfermos, hay que acercarse a servirles. Cuando se va a un lugar público para predicar el evangelio, hay que acercarse para servirles. Cuando estamos en los micrófonos, hay que estar acá para servirles. No para usufructuar. Colabore, porque va a ser bien usado para llevar el evangelio. Pero nunca se debe pensar que se pueden hacer las cosas sin el servicio a Cristo primero y el servicio a la gente a la cual se le lleva el evangelio y se le enseña. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todo, de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir eso? Que así es el evangelio. Por lo tanto, si el evangelio es así, yo soy parte del evangelio en esta forma en que actúo. ¿Se entendió? Es como entrar, no sé si alguna vez entró al monte cerrado, es de que no podés poner un pie arriba al lado del otro, ¿no? ¿Sabes lo que es un monte cerrado? Hay pasto, hay rama, hay árboles, ¿no? No hay camino abierto, eso es un monte. Y cuanto más cerrado es, más difícil es meterse en el monte, ¿no? Bueno, ¿cómo tenés que entrar al monte? Para vos hacerte del monte, ser parte del monte, vos tenés que entrar de una manera. ¿Sabés con qué? Con un machete tenés que entrar. No entres al monte cerrado, sin un machete, porque no vas a caminar ni una cuadra. Porque está lleno de rama, está lleno de pasto. Está lleno de maleza, está lleno de un montón de cosas. No hay camino, no hay huella, no hay nada. Si no lleva machete, no camina nada. Pablo dice, yo hago esto porque yo me hago parte del evangelio. Si vos querés ser parte del monte, lleva un machete, porque si no el monte te va a tapar. Entonces me hago parte del evangelio. El evangelio es un servicio. No hacerse servir, es un servicio. Si no lo entienden así, no lo hagan. Quédense ahí callados y sentados. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Siempre me acerco como una persona que está sirviendo a Cristo primero y luego a la persona a la cual le estoy hablando el evangelio.
Y esto hago por causa del Evangelio, porque el Evangelio es eso. Para hacerme copartícipe de él. Porque si no, no sos del Evangelio. Si te haces servir, en vez de servir a otros, no sos del Evangelio. No sos copartícipe del Evangelio. Sos un engañador, como esta lista que tenemos acá. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, en una carrera de las Olimpiadas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿No saben que uno solo se lleva el premio? ¿Por qué se lleva el premio? Porque corrió mejor. Pablo dice, ¿ustedes se piensan que andar en el Evangelio de cualquier manera? No, hay que hacerlo de la mejor manera. Muchos pueden decir, estoy en el Evangelio, conozco el Evangelio, predico el Evangelio, anuncio el Evangelio. Pablo dice, en una carrera uno solo gana. ¿Por qué? Porque lo hizo mejor. Entonces predicar el Evangelio es de la manera que queda Cristo glorificado. Esa es la mejor manera de predicar el Evangelio. En verdad, en justicia, y cuando Cristo queda exaltado, cuando queda glorificado Cristo, cuando queda el Señor en alto. Por eso le dije a la hermana Susana, ¿quién le enseñó ese saludo donde ni siquiera se lo nombra al Señor? Descártelo, no lo use más. Y cualquiera que le salude así, dígale, cambia el saludo porque si no, te saludo más. Dejá de sembrar cizaña. Sembrar trigo, sembrar verdad. Habla como habla la Biblia, como habla el Señor, como enseña Jesús, como enseña Dios, como enseñaron los apóstoles de Cristo en la Biblia. Háblame así, hermano, y vas a ver cómo edificas tu vida, tu alma. Todos corren, pero uno solo se lleva el premio, porque corrió mejor, porque lo hizo como había que hacerlo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Vivamos el Evangelio como personas que servimos a Cristo y servimos al prójimo. No como personas que abusamos del Evangelio. Nos desentendemos del Señor Jesucristo y abusamos de la gente. Para eso está el mundo. Demasiado ya. Y si no, mira los que gobiernan. Y gobernaron. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo dice, predico el Evangelio y hay un montón de cosas que no las voy a hacer. Y hay algunas que las podría hacer, pero no las hago tampoco. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo de la mejor manera, de tal manera que Cristo quede exaltado. Porque a Cristo Jesús predicamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren una carrera común en la Olimpiada, a la verdad, para recibir una corona corruptible, para recibir un premio, una medalla. Pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Por lo tanto, tenemos que poner el mayor esmero, porque lo nuestro es para la eternidad. Así que yo de esta manera corro, yo vivo así, dice Pablo, y así predico el Evangelio. No de cualquier manera, no como a la aventura. La aventura significa, bueno, veremos lo que sale, veremos lo que pasa, hagámoslo, qué sé yo. No, desbaratado no. No lo hago como a la aventura. De esta manera pelea la buena batalla de la fe, de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Lo pelea no como quien golpea al aire. Eso significa, bueno, lo hacemos a la Bartola. Por ahí sale, por ahí no sale. Vayamos allá, vayamos acá, hagamos esto, hagamos ruido. No, así no. No lo hago de cualquier manera. Lo hago de la mejor manera, en el sentido de andar en la verdad. No como a mí se me ocurre. No como me salga mejor para mí. No se puede predicar el Evangelio así. No se puede enseñar el Evangelio así. Hagamos célula, a ver cómo sale. Y por ahí la gente se viene más tranquila a la iglesia. Hagamos un retiro espiritual, a ver cómo sale. Por ahí la gente se anima porque vamos al campo y ven las vacas y ven el sol. Y tomamos mate al fresco. Hagámoslo con un asado por el medio, a ver cómo sale, y así andan probando, ¿no? Y ahí van probando. Traigamos unos juegos a la congregación, déjenlos que jueguen al chinchón los hermanos, y después, por lo menos están acá, ¿no? Los jóvenes, los ancianos no se aburren, hagámoslo así, y hagámoslo así, y hagámoslo de otra, y hagamos esto, y hagamos el otro, hagamos comida, hagamos para los pobres, hagamos la leche para los chicos, hagamos, de cualquier manera, no, dice Pablo, de cualquier manera, no. A la aventura significa sin ninguna cosa donde fundar lo que hacemos.
Y entonces hacen cualquier cosa, toquemos el cuerno, dancemos, gastemos plata para hacer trajes para los que danzan, que quede lindo, que haya globo, que haya luces, que la gente esté alegre, contenta. Hagámoslo así, a la aventura, como quien pega al aire, si a lo mejor te sale. No, así no se predica el Evangelio. Eso es un circo. Es una bataola eso. Son pavadas. Lo dice el apóstol Pablo, porque se lo enseñó Cristo. Así que yo de esta manera corro, de la mejor manera. No como a la aventura. No de cualquier manera. No como quien golpea el aire. No, porque yo tengo que ganar la batalla. Tengo que ganar la carrera, dice Pablo. Como el corredor que quiere ganar. Y la gana. Y se abstiene de todo. Lisa y llanamente, y hablando en criollo, lo que Pablo dice: soy un predicador del Evangelio, no puedo hacer las cosas como a mí se me ocurre. No puedo, así no se hace. No puedo hacer lo que me da la gana, solo porque queda lindo, y hasta puedo sacar ventaja. No se puede. Sino que golpeo mi cuerpo, se priva de cosas, quiere decir, y lo pongo en servidumbre al servicio de Cristo primero, del prójimo, de los que creen. No sea que habiendo sido yo heraldo, el que tenía que dar el ejemplo para otros, no sea que yo, siendo heraldo para otros, heraldo es el que da el ejemplo. Si te dice, hermano, soportar el sufrimiento, él tiene que soportar el sufrimiento. Si un predicador te dice, hermano, no te asustes si estás en peligro de vida, él tiene que haber pasado primero por un peligro de vida y no haberse asustado. Él es el ejemplo, porque Cristo lo puso para enseñar, para servir, para mostrar. Entonces yo que tengo que ser el heraldo, yo que tengo que ser el ejemplo, resulta que después soy descartado. No lo puedo hacer. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como quien es eliminado de una carrera. No siendo que yo predico el Evangelio, no lo puedo vivir. ¿No? Muy bien. Gloria a Dios. Haga esta oración conmigo, que ya la hemos hecho, pero vamos a volver a hacerla. Diga así: Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, bendito Dios y Padre, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén. Recuerde que estamos congregados hoy, domingo, a las 4 de la tarde, en la calle Santa Fe, 2540, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, lado norte. Venga por la calle de la Barrera, que está en la estación del ferrocarril. Hay una sola barrera. Del lado norte, la calle que empieza ahí es Solanet. Siga por Solanet 8 cuadras hasta llegar a Santa Fe. Doble por Santa Fe, media cuadra. Va a encontrar el número en el buzón del correo y en un portabicicleta que está muy visible ahí, que dice Santa Fe 2540. Todas las esquinas desde la barrera hasta que llegue aquí y el resto del barrio tiene los nombres de las calles, así que no se va a perder. Santa Fe 2540, a media cuadra de la calle Solanet, que es la calle de la barrera de la estación de Merlo. 4 de la tarde le esperamos. ¿Qué más? Recuerde que la radio necesita su ayuda, su colaboración, por decirlo de alguna manera, su ofrenda de amor. Así que usted puede colaborar llegando aquí o dejando su colaboración en el buzón, en un sobre cerrado, en un papel cerrado. Cuando pase por aquí, en el horario que le quede cómodo, lo puede dejar en el buzón si es que no nos encuentra. Y de esa manera va a colaborar con la radio. También puede depositar en el Banco Galicia. Hay una caja de ahorro
El número de esta caja de ahorro yo se lo voy a dar ahora. O llama por teléfono y se lo pasamos. O mandan WhatsApp, se lo pasamos. Simplemente vaya a cualquier sucursal del Galicia y dígale al empleado que le ayude a hacer el depósito si es que no lo sabe hacer, pero es muy sencillo. Si no, el empleado le va a ayudar. Y de esa manera usted puede colaborar con la radio con su ofrenda de amor. Es voluntaria, por supuesto, nadie lo obliga, pero sepa que la radio necesita colaboración para seguir adelante. El número de la caja de ahorro es este, es una caja de ahorro en pesos. Banco Galicia. 40 58 92 25 05 92. Repito, caja de ahorro en pesos en el Banco Galicia. Cualquier sucursal del Banco Galicia, usted acérquese y el empleado le va a ayudar a hacer el depósito. Si sabe hacerlo, por supuesto, ya lo puede hacer usted solo. El número es 40 58 92 25 05 92. Gracias a los que puedan hacer el esfuerzo y colaborar.